Este sermón fue predicado el 29 de diciembre en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado La Navidad y el futuro del mundo. Conocemos la historia de la Navidad, sabemos lo que pasó. Hoy, sin embargo, os diremos que tiene que ver con la Navidad, con nuestra esperanza escatológica, es decir, con la fe en la dirección en la que progresará la historia. ¿Qué tiene que ver el nacimiento del Hijo de Dios con nuestra esperanza para el futuro de la Iglesia, el futuro de las naciones, el mundo? Los textos evangélicos sobre el nacimiento de Cristo y los anuncios proféticos de este evento en el Antiguo Testamento están asociados a un gran cambio en la historia del mundo y en la historia de la salvación. El nacimiento de Cristo se describe como la victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria del reino de Dios sobre los reinos de Herodes y otros adversarios de Dios. Es como si la noche se convirtiera en día o el invierno se convirtiera en primavera. Las Sagradas Escrituras enseñan que cuando Jesús vino al mundo, Dios comenzó a construir una tierra nueva. El gran mensaje de la Navidad es: Jesús es el Señor. Nació el Rey y con su persona inauguró la vida del reino de Dios en la tierra. Por supuesto, todavía no está en todo su esplendor, pero está creciendo lentamente gracias al fiel servicio de la Iglesia en la proclamación del Rey nacido en Belén. La plenitud de este reino pertenece al futuro y debemos vivir con la esperanza de que la victoria de Dios en el mundo pertenece a Cristo y en la historia terrena antes de su segunda venida. Tenemos muchas promesas de Dios que hablan de esto. La Biblia enseña que el nombre del Señor será grande entre los gentiles desde el nacimiento del sol hasta la puesta. Malaquías 1:11. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como el mar se llena de aguas. Hebreos 2:14. La raíz de José se alcanza como estandarte y todas las naciones lo buscarán. Isaías 11:10. El reino de Dios, a semejanza de Jesús, comienza discretamente como una semilla, pero crece hasta alcanzar el tamaño de un árbol. El reino de Dios es como la levadura que hace la harina. El reino de Dios en el libro de Daniel es como una pequeña piedra que descompone una imagen y que simboliza los reinos terrenales hasta que finalmente se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Todas estas son imágenes del avance del reino. El reino no es como un árbol que poco a poco se convierte en una pequeña semilla, sino todo lo contrario. Eso es lo que dijo Jesús, y nosotros como cristianos creemos en Jesús, caminamos por fe y las personas de Dios son así. Son sí y amén. Están seguros. La noticia sobre el nacimiento del Hijo de Dios está asociada a un gran cambio, y es que la luz que vino iluminó el mundo, y no es cierto que esta luz se haya ido apagando poco a poco desde entonces. Algunas personas ven el mundo y la obra de Dios en él de esta manera: Jesús trajo gran luz, pero está empeorando. Esta luz desaparecerá, y cuando habrá oscuridad casi total, Jesús regresará al mundo. Es al revés. La estrella anunció el nacimiento de la luz. Esta luz llegará hasta los confines de la tierra, transformando a todas las naciones. El ángel le dice a José que Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. El ángel dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20, parte B, hasta el versículo 21. La noticia del nacimiento del Mesías no es una noticia que diga que el Hijo de Dios intentará hacer algo. Lo intentará. No. Él vendrá a realizar la obra de redención y restauración de las naciones. Esta es la promesa de un Dios verdadero. Jesús logrará la salvación del pueblo de Dios. No lo intentará. En otro lugar, el Señor Jesús dice: y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:47. El propósito del nacimiento de Jesús es la salvación del mundo. Por supuesto, no se trata de la salvación universal de cada persona.
Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que no todas las personas serán salvas. El infierno no será un lugar vacío. Cuando el Señor Jesús habla de la salvación del mundo, está hablando de la renovación de toda la tierra, de toda la creación como propiedad de Dios. El mundo está sujeto a una maldición a causa del pecado. Jesús vino a quitarle al diablo la prioridad de Dios, es decir, el mundo y las naciones de las que el diablo como usurpador se había apropiado. La luz reemplaza la oscuridad. Es el solstício de invierno, cuando las noches son cada vez más cortas y los días se hacen más largos. Esta es una hermosa ilustración de la obra de Jesús, quien es la luz del mundo. Juan en su evangelio dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. A algunas personas no les gusta esta época actual de días cortos. Esto tiene un impacto muy negativo en su estado de ánimo, funcionamiento y salud mental. Creo que esto se debe a que el hombre no fue creado para vivir en la oscuridad. Necesitamos luz para vivir, para la salud mental y el buen humor. Nos gusta el día y la luz, y por la noche nos gusta dormir y descansar. A veces la gente prefiere la noche porque les gusta pecar de noche, y en la oscuridad nadie puede ver. Por eso huyen de la luz de Dios, porque aman más el pecado que a Cristo. Judas en la última cena salió y huyó de la presencia de Jesús en la noche oscura. Y de hecho, estas son dos alternativas para ti: o estarás en Cristo alrededor de su mesa con sus discípulos, o irás a la noche oscura en compañía completamente diferente, en una mesa completamente diferente. El apóstol Pablo, al escribir sobre la obra de Jesús, escribió: desarmó a los principados y a las potestades, y los exhibió triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. El descendiente prometido de la mujer pisoteó la cabeza de la serpiente, y la serpiente le mordió el calcañar. Esto sucedió en la cruz. La cruz significa la victoria de Cristo, que se ha logrado y no se completará, y sucedió en la cruz cuando Jesús gritó: consumado es. Satanás y sus demonios son como un ejército que ha perdido la guerra, pero todavía está librando batallas locales. Así vemos la historia. Cristo tomó las riendas, y la historia actual está quitando al diablo otro punto de apoyo que ocupaba ilegalmente. Entonces las personas y todas las manifestaciones de la actividad humana comienzan en Navidad. Somos los mensajeros del Rey que ha vencido. Vea cómo cambia su perspectiva. Esta es su tierra, esta es su propiedad, y los intrusos en ella no son cristianos sino impíos. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice: y ahora, revelado por la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hebreos 2:14, puesto que los hijos participan de carne y sangre, él también participó de ellos, para destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Esta debe ser nuestra perspectiva cuando cumplimos con nuestros deberes, cuando vamos a la iglesia, cuando pasamos por problemas, cuando somos incomprendidos al compartir nuestra fe. Es la perspectiva de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. ¿Estás en el equipo ganador? Deja que esta sea tu fuerza. Otra profecía sobre el nacimiento de Cristo y una gloriosa visión del futuro se registra en Isaías 11, versículo 1. Y dentro del trono de José brotará una vara, y un retoño de sus raíces dará fruto. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y su deleite será en el temor del Señor. No juzgará según lo que ve en sus ojos, ni juzgarán según lo que oyen sus oídos, sino que con justicia juzgarán a los pobres, y con justicia decidirán los asuntos de los pobres en la tierra. Con la vara de su boca herirá a los soberbios, y con el aliento de sus labios matará a los impíos.
y la justicia será el cinto de sus lomos, y la verdad la correrá de sus lomos. Y el lobo hospedará al cordero, y el leopardo se acostará junto al cabrito, y el becerro y el cachorro de león y el ganado gordo estarán juntos, y el niño los guiará. La vaca pacerá con la osa, sus cachorros se acostarán juntos, y el león se alimentará de paja como el buey. Un niño jugará en la cueva de la víbora, y un niño extenderá su mano en la cueva de la serpiente. No harán daño ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y sucederá en aquel día que las naciones buscarán la raíz de José, que se levantará como estandarte de las naciones, y su morada será famosa. Es una imagen de la victoria del reino de Dios y de la tierra transformada. Pero al comienzo de la historia, un retoño saldrá del trono de Isaí, y un retoño saldrá de su raíz. Jesús es una pequeña rama que crece del trono de José, es decir, del linaje del padre de David, cuyo nombre era José. Es una rama pequeña y discreta que crece desde su raíz. Y está sucediendo. Dios construye el reino a través de cosas pequeñas, desapercibidas para el mundo. Dios construye su reino a través de su fidelidad en las pequeñas cosas. Cuando cambias una llanta de auto, cuando pintas un techo, cuando das una conferencia en una universidad, cuando arreglas un grifo, cuando alimentas a un niño, cuando cocinas sopa para tu familia, cuando estudias para un examen de matemáticas, cuando sacas a pasear a un animal de paseo. 2 capítulos antes, Isaías profetiza. Capítulo 9, versículo del 5 al 6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Grande será el poder y la paz, sin fin en el trono de David y en su reino, porque él lo establecerá en justicia y derecho desde ahora y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. El bebé no nació para que Dios intentara salvar a la gente. El niño nació para tomar el poder y establecer la paz basada en el derecho y la justicia. Y no se trata en absoluto de las fiestas, en los anuncios proféticos. El nacimiento del Mesías va de la mano de la conciliación de su poder y del reino de paz. Las noticias angelicales sobre gran alegría, luz y el Salvador son anuncios de la maravillosa redención que tendrá lugar en la historia. Estos son anuncios del día y del fin de la noche. Pero resulta que la última vez que miramos las noticias aprendemos que los adolescentes pueden cambiar de género sin el consentimiento de sus padres, que los hombres pueden casarse con otros hombres, y que mucha gente cree que si aumentamos los impuestos y damos más poder a los políticos, arregla el clima. Y a veces una espesa niebla puede incluso empañar la visión del sol, la luna y las estrellas. Y cuando sucede cosas así en el mundo, es fácil ceder al desánimo y al pensamiento y preguntarnos, ¿la Navidad realmente cambia el mundo? ¿El nacimiento de este bebé realmente significa algo diferente para el mundo, para la humanidad, que el nacimiento de otros bebés? Muchas cosas no nos rodean. Pueden hacer que nos desanimemos y perdamos la esperanza en el sentido de compartir la buena nueva, el sentido de tener esperanza y vivir en la fe. Es por eso que necesitamos desesperadamente este recordatorio festivo anual de la Navidad, y nos recuerda cuán transitorio y temporal es el mal y cuán permanente es la bondad de Dios. Pero cuando nos falta esta perspectiva de esperanza para salir de la niebla de los diversos problemas y sufrimientos, recordamos cómo obra Dios, y Dios anunció así la victoria de la luz. Como un niño acostado en un pesebre,
Así anunció su gloria a los pastores, declaró la victoria a través de un joven y su esposo, cuya principal virtud era la obediencia a la palabra de Dios, a los asuntos cotidianos, a los ojos del mundo y muchas veces a los nuestros. Hay cosas realmente pequeñas, insignificantes. Nadie llamaría a la TV polaca si vieran a María con el bebé en el pesebre. También tengo noticias. Las mujeres dan a luz a sus hijos en diversas condiciones difíciles. Pero si se produce el triunfo del reino de Dios, Juan el Bautista dijo acerca de Jesús que él debe crecer y Juan debe disminuir. Pero, ¿cómo era esta creciente gloria de Jesús? Tenía apariencia de sufrimiento en el huerto de Getsemaní, tenía apariencia de azotes, escupitajos y una corona de espinas, tenía la apariencia de una cruz y el hijo del carpintero sufriendo. Y si alguien dejara este libro, la Biblia, a un lado, pensando que preferiría leer el libro más optimista, se perderá el significado de lo que estaba sucediendo y qué estaba pasando. Así se realiza la construcción de la nueva tierra. La oscuridad en manos de Dios es simplemente una materia prima, una materia de la que surge la luz, la vida, el mundo nuevo. Cuando la tierra era una masa desordenada y informe de materia oscura, cuando la oscuridad estaba sobre la superficie, Génesis 1:2. Todo lo que Dios hizo fue simplemente hablar, que se haga la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Esta oscuridad inicial le proporcionó al apóstol Pablo una hermosa ilustración del poder de Dios sobre otro tipo de oscuridad, la oscuridad de nuestra naturaleza rebelde. Segundo los Corintios 4, del 6-7. Porque Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, Pablo creía que realmente Dios decía esto: ha iluminado nuestros corazones para alumbrar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder que sobrepasa todas las cosas se manifieste de Dios y no de nosotros. La oscuridad del mundo en la creación y la oscuridad rebelde del pecado humano tienen una cosa en común: ninguno de los dos puede resistir la voz de Dios cuando dice sea la luz. En un momento dado, Dios dijo que haya luz sobre los gobernantes de este mundo: César Augusto, Herodes, Pilato, Faraón, Bismarck, Napoleón, Stanley, Atila el Huno, Genghis Khan. Iban y venían como el viento, sus planes de poder, sus reinos también. Pornografía, comunismo, socialismo, fascismo, racismo, darwinismo, ideología de género, ecoterrorismo. Dios lidiará con estas cosas de la misma manera que trató con la oscuridad en la creación. Él pronunció la palabra y sucedió. Dios, que de la nada creó el mundo, ciertamente es capaz de crear un mundo nuevo a partir de un mundo viejo. Puede crear a los hijos de Abraham a partir de la piedra. El mensaje de Navidad es mucho más que el hecho de que Dios derrota y vence el mal. Él hace esto, pero hay un misterio mayor detrás de esto. El mensaje de la Navidad es que Dios está en el proceso de crear algo nuevo, algo mejor, utilizando la oscuridad como materia prima. Todas las leyes, estatutos, conspiraciones, planes, esquemas, resoluciones íntegras impías, todas las cosas que tanto nos preocupan, son como pedazos en el suelo del taller de Dios. Hablamos del decreto del emperador Augusto, que no era un gobernante piadoso. Emitió un edicto sobre el censo cuyo objetivo era fortalecer su poder y control sobre el imperio romano. ¿Qué pasó? Siguiendo sus órdenes, José llegó con María a su ciudad natal, Belén, y fue en este tiempo y en este lugar que María dio a luz a Jesús. De esta manera se cumplió la profecía del libro de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén, Miqueas 5:1. Dios puede manejarlo e incluso usa la oscuridad para hacerlo. Sé fiel en tu llamado. No te preocupes por el mañana. No reemplaces a Dios con sus competencias. Él lo hará mejor.
forma de resumen. Piensa cuánto cambiará tu forma de ver la vida, el mundo, la cultura, el trabajo y el futuro si, centrado en el desarrollo del reino de Dios en lugar de la venida del anticristo, centrado en la señal del Cordero en lugar de la marca de la bestia, centrado en la redención y la transformación del mundo para la gloria de Dios en lugar de capaz de este mundo. Creía en la victoria del reino de Dios, en la historia en lugar de la victoria del reino de las tinieblas, centrado en la triunfante, ruidosa y visible segunda venida de Cristo a la tierra en lugar del rapto secreto, dejando este mundo. Trabajo, oro, descanso en la fe, pienso generacionalmente en lugar de especular sobre el inminente fin del mundo, centrado en la esperanza en el lugar del miedo. Ahora considere que la Biblia realmente enseña estas cosas y nos anima a tener esperanza y creerla según la promesa de Dios. La visión pesimista del futuro, de la tierra, del mundo, de la iglesia y del cristianismo ha causado muchos daños en la vida de los creyentes y de la iglesia. Su fruto es miedo, pasividad, separación, retirada de los cristianos de la vida pública, falta de pensamiento generacional, separación del evangelio de los desafíos mundanos, de los problemas de la persona. La visión bíblica del futuro es la expansión gradual del reino de Dios a través del ministerio del evangelio que Jesús inició en su primera venida. Se promete la victoria del evangelio en la historia, entonces la pregunta no es ¿sucederá?, sino que quieres ser parte de ello. Si es así, mantén la cabeza y las manos en alto y haz lo tuyo. Ora y trabaja duro, y Dios usará tus esfuerzos para mejorar el mundo y expandir su reino a través de tu fiel servicio